Amén. ¿Cuántos creen que Dios quiere que seamos felices? Más que tú mismo, hermano. El plan de Dios siempre fue que seamos felices, que seamos personas realizadas, plenas. Desde que Dios creó a Adán y Eva, ese era el plan de Dios para el ser humano, ¿ya? Y muchas personas piensan mal de Dios, ¿no? Dicen, ¿por qué tú permitiste que yo nazca y viva tantas tragedias y sufra esto y sufra lo otro? Y tendemos a echarle siempre la culpa a Dios por los problemas y las dificultades de la vida. Pero hoy vas a encontrar respuestas a muchas preguntas que quizás te has hecho en la vida. Y Dios va a abrir tu entendimiento. Pero lo primero que tienes que entender, que nunca ha sido plan de Dios que tú sufras, o que suframos, o que vivamos amarguras, depresiones y los sufrimientos, las tragedias de este mundo. El plan original de Dios siempre fue que el hombre sea una persona realizada, el hombre sea feliz. Y sigue siendo su plan, Dios no ha cambiado. El problema no está en Dios, el problema está en los hombres, está en nosotros, ¿ya? Y eso tenemos que entenderlo para que nos acomodemos nosotros, porque el plan de Dios ya está establecido. Su diseño es que seamos personas realizadas, felices. Pero es el hombre que tiene que ajustarse al plan de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuántos obedientes hay aquí? Levante la mano a ver. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Y ahora también son mentirosos. En realidad, no existe ningún obediente. Se los voy a explicar. No éramos obedientes y como raza humana perdimos esa facultad, ¿ya? Y de ahí viene toda la catástrofe y todos los problemas de la raza humana, viene desde ahí, por causa de la desobediencia, ¿ya? Para nosotros a veces la desobediencia parece algo sencillo. No hizo caso, ya muchacho, haga caso. No, parece algo simple. Sin embargo, bíblicamente no es así, ¿ya? La desobediencia tiene un peso mucho más fuerte, mucho más grande que lo que nosotros lo vemos, porque para nosotros se nos hace común y no algo tan grave. Pero ¿sabe qué? Todo el caos que hay en este mundo, todo lo que vemos, los sufrimientos y las tragedias que vienen de este mundo, fue por causa de una desobediencia. Entonces la desobediencia es mucho más pesada de lo que nosotros pensamos, ¿ya? Pero sobre todo es porque es la desobediencia a Dios, ¿ya? Y vamos a entender por qué. Y tanto sufrimiento y tantas cosas por solo una desobediencia, podríamos decir así. Pero es que va más allá de simplemente la desobediencia, que Adán y Eva no hicieron caso y no podía Dios decir simplemente ya te perdono, no pasó, ya, o haber tomado como algo que no fuera tan grave, ¿no? Podríamos pensar así, si al fin y al cabo apenas no hicieron caso ahí, pero quizás después podían haber hecho caso en otras cosas, porque así lo vemos nosotros, ¿no? Ay, hijito, ya te dije que no hagas eso, pero ya y lo vemos así, como algo sencillo. Pero la desobediencia de Adán y Eva y la desobediencia a Dios implica mucho más que simplemente el desobedecer. Lo que pasa es que frustra el plan de Dios para el hombre. Llamémoslo frustra entre comillas, porque al final los planes de Dios se van a cumplir, pero frustra el plan para la persona que desobedece. Entonces, el problema de la desobediencia de Adán y Eva, que es de donde empieza todo este problema, es que Dios tenía un diseño, un plan para ellos. Pero al ellos desobedecer, como que se salieron del diseño, ¿me entienden? Dios quería la felicidad de Adán y Eva, pero se salieron de lo que Dios había programado para ellos. O sea, como que fregaron las cosas. Para que las cosas funcionen, Dios diseñó todo perfecto. Todo lo hizo perfecto, el sol lo puso de tal forma que no nos quemara, las plantas, los animales, el hombre tenía todo para comer, tenía todo para vivir y todo para cumplir el plan de Dios. Pero también Dios lo hizo con libre albedrío, con la capacidad de decidir. Y Dios tenía un diseño,
al hombre salirse, al desobedecer, él se sale del diseño y todo lo frega. Y es por eso que la desobediencia a Dios es más pesada de lo que pensamos, porque frega y va frustrando el plan de Dios, y por eso después vemos que la vida del ser humano se vuelve un caos. Todo se vuelve un desorden, divorcio por acá, hijo por allá, deudas por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque por la desobediencia el hombre va fregando el plan de Dios. Entonces la desobediencia tiene mucho más peso que lo que nosotros pensamos, pero la desobediencia a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 53 y vamos a ir entendiendo esto, ¿ya? Entonces Dios tenía un plan perfecto para Adán, y Dios había diseñado a Adán de tal forma que ese plan se cumpliera, ¿ya? Los creó con órganos sexuales para reproducirse, lo creó con un espíritu para comunicarse con Dios. Todo lo diseñó Dios perfecto. Ahora, cuando el hombre desobedece, entonces todo se frega, el espíritu del hombre se muere. El hombre que tenía que ser espiritual y comunicarse con el mundo espiritual y físico a la vez, al morir su espíritu, él queda desconectado con Dios y con esa conexión que tenía con el mundo espiritual. Porque su espíritu, que era el medio que él tenía que comunicarse, queda muerto. Su carne, que tenía que estar sujeta al espíritu, es la que prevalece. Y es como hoy el hombre vive. Hoy el hombre es más carne que espíritu. El plan original no era ese. El hombre debió ser espíritu, alma y cuerpo. Ahora el hombre es alma. Ahora el hombre es cuerpo, alma y nada de espíritu. Está todo mal. O sea, la desobediencia de Adán fregó la naturaleza humana, la fregó desde su estructura, le podemos decir. Y es por eso que a partir de esa desobediencia, ese plan se atrasó, como que se fregó, y ahí ya viene todo el caos, la muerte, la destrucción, todo lo que viene en la raza humana, porque Adán salió del diseño y de lo que Dios tenía para su vida. Fregó lo que Dios había planeado, perfecto y maravilloso para él. Entonces entra en la raza humana la rebeldía. O sea, el problema del pecado de Adán, que no solo lo fregó a él, fregó a toda su descendencia. Y ahí estamos nosotros metidos. Lastimosamente somos parte de una raza caída. Pero esa es la realidad. El hombre está corrompido desde su estructura. Entonces, la rebeldía, la desobediencia de Adán pasa a ser parte de su ser. Satanás mete dentro del hombre esa semilla de desobediencia, de rebeldía. Y ya los descendientes de Adán, que somos nosotros, porque Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, dice que los hijos de Adán ya fueron creados a imagen de Adán. Nosotros nacemos a imagen de Adán más que a imagen de Dios, aunque tenemos parte de esa imagen. Pero entonces ya nacemos con la rebeldía, con la desobediencia. Por naturaleza el hombre es desobediente. Por eso cuando te digo, ¿cuánto obediente hay aquí? En realidad, por naturaleza no hay ninguno. ¿Ya? Ahora te voy a explicar más adelante, sí, cómo es que funciona esto de la obediencia. Pero todos nacimos con esa tendencia a ser desobedientes y rebeldes, porque crece en nosotros esa semilla que viene desde Adán. Y ese es el problema, por eso el mundo está como está, porque el mundo no vive la voluntad de Dios. Cada uno vive a su propio camino, en sus propias rebeldías, en sus propias maneras, porque desde que Adán dijo, yo no quiero tu plan, yo soy más. Ahora fíjese, la desobediencia, ¿por qué tiene tanto peso? Porque es orgullo, ¿ya? Porque cuando Dios le dice a Adán, le da todo para comer, solo no comas ese, y justamente va y hace lo que Dios le dice no hacer, y lo frega todo. Entonces, es como que Adán dijera así, Dios, yo sé más que vos, pues. Aquí la serpiente me lo está sugiriendo que lo que tú dices no es tan... Hay una idea mejor. Está bien tu plan. Ah, sí, él dijo que no comamos. Está bien tu plan, me parece interesante. Pero aquí yo tengo uno mejor. Más interesante. En que yo también puedo ser Dios. Y en que yo puedo hacer las cosas a mi manera. En que yo puedo tener sabiduría, poder.
¿Entiende? En realidad, detrás de toda desobediencia a Dios especialmente, hay orgullo, soberbia. Porque estamos diciendo, yo sé más que tú. Y yo puedo hacer mi propio plan, por lo tanto puedo desobedecerte y yo crear mi propio plan. Pero al final, ¿cuál plan va a prevalecer? Satanás le dijo, no morirás, hay aquí un plan mejor. Y Dios le dijo, sí vas a morir, si haces eso, si haces lo que yo te digo, te va a ir bien. Pero él le creyó a Satanás. Y al final Satanás le dijo, no morirás, pero se murió. Lo que el diablo le dijo no fue verdad. Y lo que Dios dijo sí fue verdad, porque se murió. Entonces el hombre sigue creyendo que puede hacer sus propios planes a su manera, haciendo a un lado los planes de Dios, porque se cree más sabio que Dios. Entonces cada uno vive a su manera. Y dice, yo vivo a mi manera. Aún las cosas de Dios, yo sirvo a Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Pero eso no funciona. Porque no es a mi manera, es a la manera de Él. Él creó el plan perfecto y maravilloso. Pero el orgullo del hombre lo saca del plan y entra en la desobediencia por creerse superior. Y es precisamente lo que pasa con todo ser humano. Ya nace con la misma tendencia que Adán y Eva. Y el papá le dice, hijo, no vayas con esos amigos, no te convienen. ¿Qué dicen los jóvenes, los adolescentes? Este viejo anticuado, ¿qué sabe él? ¿No? Esa era otra época. Ahora pues ya las cosas han cambiado. Ahora hay celular, ahora hay modernismo, ahora no sé qué, ¿no? Y ahí el hijo se revela a los padres, entra en desobediencia. Te voy a explicar también, toda desobediencia va llevando a la rebeldía. Y te voy a explicar la diferencia entre desobediencia y rebeldía. Entonces, se va entrando en desobediencia y poco a poco se entra en rebeldía. La rebeldía es la oposición a la autoridad. ¿Ya? La desobediencia es simplemente no hago caso a la autoridad, pero todavía no tengo algo en contra de ella. Alguna vez, alguna persona puede ser alguna vez desobediente, pero si él sigue desobedeciendo va a transformarse en rebelde. Es lo mismo que los adolescentes. Hijo, no hagas esto. Y desobedece. Pero en esa desobediencia va entrando la rebeldía. Y cuando ya entra la rebeldía, papá dice, anda para allá. Ah, ya, voy para allá. Papá dice, sentate, me paro. Porque ya está, ¿qué? La rebeldía. Ya está opuesto a la autoridad. Entonces, eso mismo pasó con Adán. ¿Y en qué se basa él, su rebeldía? Él cree, el jovencito, el adolescente, cree que sabe más que el papá. Pero sin embargo no toma en cuenta que ese papá ya vivió antes. Que lo que él está por vivir, el padre ya lo vivió. ¿Cómo no va a saber más que él, el padre? Pero el niño en su cabeza cree saber más que Dios. Bueno, fue lo mismo que hizo Adán y Eva. Yo sé más que tú. Yo creo que este plan es mejor que el tuyo. ¿Entiendes? Entonces, detrás de toda desobediencia y de toda rebeldía, ¿qué hay? Orgullo, soberbia. Entonces la persona empieza en su rebeldía a hacer sus propios planes y su propio camino. Pero solo hay un camino y solo hay un plan que es el que funciona. Entonces termina, por eso es que toda desobediencia lleva a la rebeldía. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos planes. Hay uno solo que es el bueno, el perfecto. Entonces, cuando la persona ya desobedece, se sale del plan y él empieza a hacer su propio plan. Entonces el otro plan se vuelve opuesto y ahí me vuelvo rebelde, porque el de acá que me ama y que me quiere dice, no, no es por ahí, no es por ahí, eso te va a destruir. No, ¿qué sabes vos? ¿Qué sabes vos? Entonces empieza a haber un tire y afloje y el hombre en su rebeldía termina queriendo hacer sus propios caminos que lo llevan a la muerte y a la destrucción. Siempre el plan de Dios para el hombre fue lo mejor. Pero desde la rebeldía del hombre, el hombre sigue hasta ahora queriendo hacer sus propios planes, sus propios caminos, manejándose a su manera, y entonces sigue en oposición contra los planes de Dios. Y es por eso que viven como viven. ¿Entiendes? Solo sabe que el hombre solo es bueno para venir a Dios a decirle, ¿por qué me pasa? ¿Por qué tengo? ¿Por qué esto? Pero nunca son buenos para venir y decir, ¿cuál era tu voluntad? ¿Me entiendes?
¿Cuántos vienen a decirle, Señor, ¿por qué me diste este marido? Es un animal, me pega. Yo no te lo di. Vienes a traerme las quejas. Pero cuando era joven nunca me preguntaste con quién te tenías que casar. Nunca me tomaste en cuenta para hacer mi voluntad. Hiciste tus propios planes, te casaste a tu manera, crías a tus hijos a tu forma, vives a tu manera, haces tus propios planes, pero solo vienes a mí para darme las quejas. Porque tú piensas que tu plan es el mejor, que tú sabes cómo vivir, que tú sabes qué hacer, y no toman en cuenta la voluntad de Dios. Y entonces el hombre vive en un continuo estado de rebeldía y desobediencia a Dios y sobre todo a los planes, sin darse cuenta que están rechazando lo bueno de Dios para ir por lo malo, en su orgullo, en su soberbia, pensando que saben más que Dios. Entonces, desde ahí, desde Adán y Eva, el hombre va por ese camino de desobediencia y rebeldía. Y la obediencia se volvió algo ya casi imposible para el hombre, porque la naturaleza del hombre ya es rebelde. Basta ser adolescente que ya somos rebeldes. ¿O cuántos adolescentes obedientes hubieron aquí? ¿No? Creo que todos pasamos por eso se les llama adolescentes, porque adolecen de todo, ¿no? Nada les gusta, todo su contrario. Haga aquí, quieren allá, no quieren, porque está dentro de su naturaleza, va creciendo en ello. Entonces la obediencia se transformó en algo imposible para el hombre dentro de su naturaleza, y ya desde la adolescencia el hombre empieza a descarriarse, a perderse en sus propios caminos. Pero Dios, sabiendo que ya el hombre no tenía forma de volver al plan original, que por causa de porque Adán fregó la estructura humana, y dentro de esa estructura corrompida del hombre, ahora la obediencia sería imposible. La obediencia tenía que ser en el espíritu. ¿Y cómo podría ahora el hombre ser obediente si ahora es carne y carne corrupta? ¿De dónde el hombre podría obedecer al plan de Dios si su estructura está corrompida, inclinada a la desobediencia, a la rebeldía? Entonces ahí es que Cristo viene para volver al hombre al plan original de Dios, para que el hombre pueda arrepentirse de esos planes y de esas desobediencias y esa rebeldía, y pueda alinearse en el espíritu y empezar ahora en Cristo a obedecer lo que Dios tenía para su vida. ¿Ya? Ahí entendemos por qué Jesús murió en la cruz y vamos entendiendo los planes de Dios. Ya, Jesús murió para crucificar esta carne desobediente, y cuando yo vengo a Cristo, mi carne es clavada, mi carne es crucificada. Mi naturaleza humana es clavada con Él en la cruz, y entonces yo logro vivir en el Espíritu, y en el Espíritu es que yo puedo lograr la verdadera obediencia. Por eso que fuera de Cristo, y de hecho ahora el plan de Dios que Dios tenía en Adán falló, ahora el plan de Dios solo se puede cumplir en Cristo. ¿Me entiende? Es en Cristo que el hombre puede volver al plan original de Dios. Mientras el hombre no se arrepienta de su rebeldía, de su estado de desobediencia adámica, y vuelva y entre en Cristo, el hombre vivirá perdido dentro de sus propios planes. Ahora, entrando en Cristo, ahí tenemos que mantener clavada la carne y viviendo en el Espíritu y dejando que el plan de Dios se vaya cumpliendo en nuestras vidas. Ahora sí vamos a Isaías 53 y ahí nos lo explica mejor esto. ¿Encontraron? Porque no. Ahora sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Siga. Desde el 5, por favor. Vamos directo al 5. Ahí. Mas el herido fue. Esta fue una profecía de que antes que Cristo viniese, ya Isaías profetizó que Cristo iba a venir y lo que Él iba a lograr en la cruz por nosotros. ¿Ya? Por eso es que nadie puede negar que la palabra de Dios es de Dios, porque imagínense, 700 años atrás se escribió y todo se cumplió al pie de la letra. No es que la Biblia es perfecta, palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios cumple su palabra? ¿No? Entonces, más el herido fue, hablando de Jesús, Isaías el profeta, más el herido fue por nuestras, molido por nuestros. Quiero que note aquí, ¿por qué fue primero Jesús herido, lastimado? Entonces, los pecados son consecuencia de la rebeldía.
Porque ahí se para y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el hombre desde Adán y Eva entró en un estado de rebeldía contra Dios. Y es por eso que toda en nuestra adolescencia pasamos un proceso de rebeldía. Y Jesús fue a la cruz para pagar por esa rebeldía que nosotros tuvimos, ¿ya? Porque el castigo de la desobediencia es muerte, el pecado. Entonces, el hombre está en un estado de rebeldía contra Dios. Y esto, como yo te dije hace rato, la desobediencia me lleva a la rebeldía. Y la rebeldía es la oposición a la autoridad de Dios. Ya no es solo una cuestión de desobediencia, es una cuestión, estoy en contra de Él. Ya no va solo por la obediencia, o sea, ya no solo no quiero hacer tu plan, tampoco te quiero a ti. ¿Se ha fijado que al final esa rebeldía de los adolescentes termina odiando al padre, odiando a la madre? A veces la culpa lo tienen también los padres, porque a veces los padres son borrachos y son malas autoridades y tratan de poner una autoridad y esa rebeldía se aumenta y se crece, se multiplica, ¿no? Se multiplica, pero al final llega a un estado el hombre de totalmente enemigo de su propio padre, de la autoridad que un día tenía que sujetarse y obedecer. Pero ahora hablamos en cuestión de Dios más que todo, ¿ya? La desobediencia y la rebeldía es contra Dios, más que de los hombres. Y eso te voy a explicar, que primero debemos la obediencia a Dios, no a los hombres. Después te voy a explicar lo que es la obediencia en sí, ¿ya? Porque también hay hombres que pueden atribuir y en nombre de Dios querer decirte que hagas esto, que hagas lo otro, cuando en realidad es solo hombre queriendo manejar tu vida, manipulándote. De ahí es que salen las sectas y todo un montón de cosas de personas que manipulan en nombre de Dios y que quieren, en realidad lo que ellos están haciendo es la voluntad de ciertos grupos que manejan a muchas personas, pero no es Dios quien está manejando sus vidas. Por eso es que en realidad la obediencia, usted en primer lugar se la debe a Dios, no al hombre. Y por causa de Dios, usted se sujeta al hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Está entendiendo eso? Es por causa de Dios. Si el hombre es un hombre de Dios, yo me sujeto porque Dios me manda. Pero si ese hombre deja de ser un hombre de Dios, yo no le debo autoridad, porque yo estoy en primer lugar sometido a la obediencia a Dios. Y por eso que la rebeldía en realidad en primer lugar es a Dios, cuando vamos entendiendo eso. Porque hay mucha gente, no, usted es un rebelde, no hace caso. En realidad a veces simplemente manipulación de hombre. Ya, desobediencia y rebeldía es una cuestión de Dios con el hombre. Amén. Ahora, una vez entendiendo a Dios y hay hombres de Dios que realmente Dios te dice, sujétate a tus autoridades y ya no te sujetas a tus autoridades, a esas autoridades de Dios, entonces ahí puedes caer en desobediencia y rebeldía. Pero la autoridad tiene que ser de Dios. Es igual que la esposa, ¿no? El marido, si quiere tener autoridad, tiene que primero sujetarse a Dios. No es decir, aquí yo soy la cabeza, aquí yo soy el que mando. Eres un cabezón si no te sujetas a Dios, ¿no? Y no tienes ninguna autoridad si tú mismo no estás obedeciendo a Dios. Porque la autoridad que el hombre pueda tener viene de Dios en obediencia a Dios. Pero si yo mismo soy un desobediente a Dios y un rebelde, ¿con qué autoridad quiero establecer las cosas de Dios? No tengo ninguna autoridad porque yo mismo soy desobediente y rebelde. No estoy haciendo lo que Dios dice. Eso es para explicarlo. Bien, entonces enfoquémonos ahora Dios y el hombre. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. La rebelión, la desobediencia, la rebelión, el pecado nos trae castigo, nos trae todo lo que Jesús llevó en la cruz y nos quita la paz. La paz con Dios, la paz con nosotros mismos y la paz con el prójimo. Mas cuando venimos a Cristo y nos reconciliamos con Dios, Él nos perdona todo esto y volvemos a tener paz. Paz con Dios. ¿Por qué? Porque yo quería hacer mi camino, mi plan. Y Dios decía, no es por allá, es por aquí. Entonces yo me vuelvo opuesto a Dios porque solo prevalece un plan. Y el hombre está en directa oposición a Dios.
Pero cuando el hombre reconoce, sí, realmente mi camino, mi plan no sirve, he intentado, nada bueno logro, realmente soy un caos y me doy cuenta que estoy mal, y ahí me vuelvo a Dios y me rindo a Él para que su plan prevalezca en mi vida, entonces ahí tengo paz con Dios nuevamente. Mientras el hombre vive en rebeldía, él está en oposición a Dios, en un estado de continua guerra contra Dios. Porque Dios dice, no es por ahí. Y él dice, sí, yo quiero aquí. Y Dios sigue diciendo, no lo sigas. Y sí, y el hombre sigue y sigue. Entonces vive en continua, y por eso no tienen paz. Pero hasta que vengan a Cristo y se arrepientan y se dispongan a hacer la voluntad de Dios, nunca tendrán paz. El hombre sin Dios está en guerra contra Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabía que éramos enemigos de Dios? No sabía, sí. Cuando hacíamos nuestros caminos éramos enemigos de Dios. Y eso lo dice Romanos 5:10, fíjese. Vamos a volver acá de nuevo a Isaías 53:6, por favor. Después, rapidito, Romanos 5:10. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Porque éramos contrarios al plan de Dios. Inconscientemente íbamos queriendo frustrar el plan de Dios, haciendo nosotros nuestros propios caminos, haciendo al final los caminos de Satanás, que son opuestos a los de Dios. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? No solo éramos desobedientes y rebeldes, sino que también éramos enemigos. ¿Por qué? Porque al final estábamos en contra del plan de Dios, tratando de hacer prevalecer nuestro plan. Es igual que Satanás, que quiso hacerse Dios y hasta ahora es enemigo de Dios porque su plan del diablo es contrario al plan de Dios. Porque si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, no solo fuimos perdonados, lavados, sino que también hicimos las paces con Dios. Dios, yo era tu enemigo, ahora me doy cuenta que no había sido buen negocio, porque Dios nunca va a perder. Pelear contra Dios no es buen negocio, nunca le vas a ganar. Siempre vas a salir perdiendo, entonces mejor vete de su lado. No, Señor, mejor tu plan es mejor, el mío no sirve. Hagamos las paces y me voy de tu lado y me vuelvo contra el plan de Satanás. Me vuelvo en contra de aquello que un día yo defendí, aquello que un día yo apoyé, ahora voy a estar en contra. Un día yo oraba en mi ignorancia, ¿no? Que mi comparsa salga adelante y todo, ¿no? Porque era ciego, quería que la fiesta y todo prevalezca. Ahora oro para que se acabe la comparsa. Porque entendí que él estaba en el plan del diablo, engañado, apoyando los planes del diablo, contrario a los planes de Dios. Pero amén, Dios nos abre los ojos y nos reconcilia. Volvamos a Isaías 53:6, por favor. Pero queda claro que por causa de nuestra desobediencia y nuestra rebeldía, llegamos a ser enemigos de Dios. O sea, la cosa iba más seria de lo que nosotros pensábamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, ¿qué dice ahí? Por su camino. Y es que ese es el problema de la desobediencia, y por eso que el hombre ve fácil la desobediencia. El problema de la desobediencia es que te aparta del camino de Dios y te lleva a hacer tus propios caminos. En el momento que tú crees saber más que Dios, tú vas haciendo tus propios caminos. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual hace y empieza a diseñar sus propios caminos, como si fueran dioses, cuando ni siquiera sabemos si mañana estaremos vivos. Eso es orgullo. No, es a mi manera, y que voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Y cada cual hace sus planes, sus proyectos dentro de su propio orgullo, y va creando sus propios caminos a su manera. Unos por el camino de la avaricia, otro por el camino de las drogas, otro por el camino del alcohol, otro de las mujeres. Y así cada uno va priorizando su propio camino, haciendo lo que más quiere, lo que más le agrada. ¿Y dónde queda el plan de Dios en todo eso para su vida? ¿Dónde queda lo que Dios tenía que hacer conmigo, para lo cual Él me creó? Cada vez más lejos, cada vez más lejos. Y lo que Dios tenía para mí se va haciendo cada vez más chico, más chico. Y así, hermano, por eso el hombre muere sin Cristo. El hombre muere frustrado, vacío, decepcionado de su vida, porque nunca hizo la voluntad de Dios en la tierra. Porque solo quiso hacer prevalecer en su camino, en su orgullo, en su soberbia, y mueren viejitos llenos de su propia sabiduría, y discuten y hablan, y uno les quiere predicar, pero ellos saben más que uno cuando no saben ni un versículo siquiera. Pero ellos creen saberlo todo.
descarriados en sus propios caminos. Y así mueren muchos en su orgullo, en su soberbia, vacíos, frustrados. ¿Y por qué me pasó todo esto? Claro, fácil quejarse contra Dios, pero ¿cuándo le preguntaste qué era la voluntad de Dios? ¿Cuándo fuiste a leer una Biblia y saber qué Dios quería con tu vida? Solo somos buenos, el hombre es bueno para, si Dios, ¿por qué existen los niños huérfanos? ¿Por qué si Dios existe esto y lo otro? Claro, para quejarse contra Dios son buenos, pero para buscar su voluntad, si todo el mundo hiciera la voluntad de Dios, te aseguro que el mundo sería otro. Te aseguro, hermano. Te aseguro, pero cada uno se descarría haciendo sus propios caminos, desde los políticos, desde cada uno buscando sus avaricias, sus intereses, pero no hay Dios en sus caminos, no hay nada de lo que Dios tenía para sus vidas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por eso es que el mundo está como está. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién de aquí no se descarrió? ¿Quién de aquí no intentó hacer sus propios caminos? ¿Quién de aquí no se rebeló a sus padres? Todos en algún momento, en Adán, por eso todos fuimos desobedientes. Intentamos nuestros caminos, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios? Por eso es que Jesús vino a redimir la raza humana. Toda esa desobediencia la cargó sobre Jesús. Nosotros que fuimos desobedientes y rebeldes, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pagó por nuestra desobediencia. Él se hizo como nosotros en un sentido de cargar nuestros pecados para que nosotros seamos obedientes como Él. Él se hizo como hombre, pecador sin haber pecado, cargó nuestros pecados para que nosotros nos hagamos como Él. Él no desobedeció al Padre en nada. Le fue obediente en todo. Él se hizo hombre para venir a lograr la obediencia, para vencer la rebeldía y la desobediencia del hombre y que podamos volver a la obediencia a Dios como Jesús fue obediente a su Padre. Obediente a Dios, como te digo en primer lugar. ¿Por qué Jesús no se sometió a los fariseos? Porque estaban corrompidos. Él se sometió a Dios. Tu obediencia al hombre primero debe, si tú no has obedecido a Dios, de nada te sirve. La obediencia al hombre solo va a ser una cosa externa, y muchas veces manipulada con temores. Por ahí salen las sectas, porque gente que quiere en su nombre, en sus intereses manipular y manejar a la gente, ¿no? O a veces no necesariamente sectas, los políticos también muchas veces ocupan el miedo como una forma de gobierno, porque Dios delegó autoridad y eso te lo voy a explicar después, pero primero todo empieza con Él primero. Tu obediencia a Dios y Dios te va a guiar, Dios te va a dirigir y vas a ir entendiendo esto. En Cristo volvemos a obedecer a Dios y volvemos a alinearnos al plan de Dios que Él tenía para nosotros. Siga. Versículo siguiente, por favor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió. Él fue obediente, calladito, obedeció, todo pagando por nosotros. Siga. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? O sea, nosotros ya somos fruto de esa obediencia. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Siga. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Murió con los ladrones a su lado y su sepultura era de un rico. Todo se cumplió al pie de la letra. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Siga. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos fruto de eso. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí lo que quiero, a partir de esa coma dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando venimos a Cristo, en Cristo nos volvemos obedientes. Aquí, a la voluntad de Jehová. Nunca podríamos haber entrado nuevamente a hacer la voluntad de Dios si no era por Cristo. Ya como raza humana ya estábamos descarriados. Pero Cristo con su muerte nos vuelve a poner en la voluntad de Dios.
Y esa voluntad en Cristo prospera en mi vida. Dios se hace cargo por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, de que esa voluntad se vaya cumpliendo. Y es por eso que ahora en Cristo yo vuelvo al Padre y yo cuando oro le digo: Padre, hágase su voluntad, cúmplase el plan que tú tienes para mí. Todo ese diseño. Ya yo, mi vida adámica, en mi vida anterior, yo intenté hacer mis planes, nada resultó, todo fue un caos, todo fue una desgracia. Ahora me arrepiento en Cristo, perdóname, tú llevaste mi rebeldía, perdóname, límpiame y haga ahora en mí tu voluntad. Y a partir de ahora en Cristo el hombre puede ser obediente. En Cristo por medio del Espíritu. Pero si tú te empiezas a andar mucho en la carne, vuelves a Adán. Y es por eso que es importante que el cristiano viva en el Espíritu, para que en Cristo la voluntad del Padre sea prosperada y vaya cumpliéndose la voluntad, el plan perfecto y maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Me entiende? Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, y esto es interesante para que usted lo sepa, porque ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La sabe? Yo sé hasta cierto punto, pero no lo sé todo. Yo no puedo decir, yo sé todo lo que Dios tiene para mí. No lo sé, porque Él no me lo dice. Yo no sé mañana, ni siquiera sé si voy a estar vivo mañana. Por eso no puedo saberlo todo, ¿entiende? Yo solo sé que Él tiene una perfecta y agradable voluntad para mi vida. Y yo la anhelo y yo lo deseo como lo más importante de mi vida. Porque en realidad la felicidad del hombre está escondida detrás de la voluntad de Dios. Si muchos entendieran eso. Lo importante no es con quién te casas, sino si haces o no la voluntad de Dios. Muchos piensan que la felicidad está en el matrimonio. Una mentira eso. La verdadera felicidad del hombre está en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Y si esa persona que Dios te da te ayuda a hacer la voluntad de Dios, entonces tu matrimonio fue una bendición. Pero si esa persona te estorba la voluntad de Dios, tu matrimonio no fue bendición. Por eso es que Dios le dio una ayuda idónea, no le dio una que le faltaba, que le iba a hacer feliz, su media naranja. No existe eso de media naranja, somos felices con Cristo en realidad. Lo que hace feliz es el plan de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la mentira del diablo. Quiere ver que no es, que el matrimonio no es todo y que la felicidad no está y que no tenemos media naranja. Después vamos a volver a la voluntad de Dios será prosperada. Solo esto entre comillas para los jóvenes que tanto se afanan por casarse. Ahí en Colosenses 2:10, fíjese qué dice. El matrimonio es una bendición porque hace parte del plan y la voluntad de Dios, pero todo debe ser hecho en Cristo a la manera de Dios, entonces es de bendición. Y para el propósito de juntos servir en la voluntad de Dios. Como ya te dije, si el matrimonio me saca de la voluntad de Dios, entonces deja de ser bendición. Pero si está todo dentro de la voluntad y la dirección de Dios. Y es que te voy a enseñar algunos principios para cómo vivir en la voluntad de Dios. Y vosotros estáis, ¿qué dice ahí? ¿O te falta media naranja? Lo que te falta es a Cristo en realidad. Y vosotros estáis completos en Él. Lo que le falta al hombre es a Cristo, no es la mujer, no es el hombre. Es el vacío que verdaderamente siente es la falta de Dios, pero el diablo le propone que una mujer, un hombre lo va a llenar y como nunca lo llenan, por eso 2, 3 mujeres, 4 hombres, no sé qué, nunca llenan porque nunca llegan a estar completos, ¿entiendes? Ahora, en Cristo estamos completos y la verdadera satisfacción y plenitud del hombre está en alcanzar la voluntad de Dios. Cuanto más en tu vida tú alcances la voluntad de Dios, más feliz serás al final de tus días, ¿me entiendes? No vas a llegar con tu viejita y gracias Señor por la Miss Universo que me diste aquí a mi lado y la viejita toda descolgada. No es eso, esa es la mentira. Se casaron y fueron felices. Se van de luna de miel, se comen la miel y quedan en la luna después. Entonces, volvamos ahí a Isaías. Y la voluntad de Jehová será en él prosperada. Entonces, ¿cómo funciona? Ahora, en Cristo yo logro la obediencia, porque el Espíritu Santo que está en mí me empuja a obedecer, porque ya yo estoy rendido. En realidad, la voluntad de Dios es que todo el mundo hiciera su voluntad, pero el mundo resiste a Dios. Y la primera voluntad ahora para el mundo es que se entreguen a Cristo, que se arrepientan y se entreguen a Cristo para poder entrar en su voluntad.
¿no? En el mundo viven en estado de rebeldía. Entonces el Espíritu Santo en el mundo opera resistiéndolos. Porque es como dice, Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. El mundo está en un estado de soberbia y de orgullo. Y el Espíritu Santo está ahí resistiendo sus planes, frustrando sus planes, para que se rindan a Cristo, se arrepientan y vuelvan y entren a la obediencia del plan de Dios, ¿no? Entonces, y ahora que vengo a Cristo, yo tengo que rendir mi vida, hermano. Es como déjate llevar, más o menos así. Conoce, entrégate a Él. No es a un hombre, no es a una iglesia. En primer lugar a Dios, a Cristo, al plan que Dios tiene. Busca la voluntad de Dios para tu vida. Porque yo no sé lo que Dios tiene para cada uno. De una forma general lo sé, pero de forma específica no lo sé. Entonces, ahora cuando venimos a Cristo tenemos que ser humildes para que se haga la voluntad. Y en vez de resistir al Espíritu, ¿qué hago? Me dejo llevar. Lo opuesto, ¿no? El orgulloso resiste al Espíritu. El humilde se deja llevar por el Espíritu. Porque hágase tu voluntad. Ya no estoy en enemistad, ya no estoy en contra. Todo lo contrario. Me rindo. Vamos donde tú quieras. Porque lo que tú quieres es lo mejor. Esa es la vida en el Espíritu. Esa es la vida en el Espíritu. Ese es el humilde, el que se rinde, el que se entrega a la voluntad de Dios en Cristo Jesús, el que se deja llevar por el Espíritu de Dios. Como dice en Romanos 8, dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Ahora quien guía mi vida ya no es mi orgullo, no es mi soberbia, mis propios caminos, ahora soy llevado por el Espíritu, quien va guiándome conforme a su palabra. Que nunca el Espíritu va a ir contrario a su palabra. Amén, volvamos allá, Romanos 8:14, ahí está el versículo. La voluntad de Dios será en Él. Entonces, en Cristo, ahora por la gracia, a través de Cristo yo puedo recibir el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va prosperando en mí la voluntad de Dios, ¿no? Dos cosas guían mi camino en la voluntad. La palabra, que es la lámpara que me ilumina mi ceguera, ¿no? Esto produce luz. Pero la lámpara sin aceite no funciona, y el Espíritu Santo es que ilumina la palabra y me guía conforme a su palabra, y vamos caminando en la voluntad de Dios. Amén. Entonces el Espíritu de Dios nos guía, la palabra nos guía, y quiero que esto es maravilloso. Quizás no se han percatado, pero cuando dice el Padre Nuestro, por eso lo que más tenemos que hacer es anhelar la voluntad. ¿Ya? Más allá de entenderla, no necesitamos entenderla porque no la vamos a comprender, porque los caminos de Dios son altos y es difícil entenderlo con nuestra mente. Simplemente te rinde y vas caminando por fe y vas a ir entendiendo en el camino y vas a ir entendiendo su voluntad. Pero por eso es que nuestra oración diaria debe ser: hágase tu voluntad. Pero presta atención, no dice voy a hacer tu voluntad. ¿Qué dice? ¿Quién va a cumplir su voluntad en mí? Es Él, no yo. Y ahí es también donde tenemos que tener cuidado, porque ahí aparecen los buenos intencionados que también quieren ayudarle a Dios, ¿no? Así como Abraham quiso ayudarle teniendo un hijo con la esclava, y todas esas cosas te frustran porque quieres hacer las cosas de Dios a tu manera o en tus fuerzas, y si no tienes cuidado puedes estar fuera de lo que Dios tiene, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo es que Dios hace su voluntad en mí? Ya te dije, por la palabra y por el Espíritu, pero hay una cosa que el Señor me ha estado revelando, es que cuando anhelamos su voluntad, Él va moviendo circunstancias. Me decía el Señor, las circunstancias no lo manejan a Dios. O sea, no hay sorpresa ni nada nuevo para que pueda sorprenderlo a Dios. Al mundo lo deja a sus circunstancias. Vivíamos a nuestra suerte. Ya hablé de eso la semana pasada en el arrepentimiento. El mundo vive a su suerte. Para el mundo sí existe circunstancias, o la suerte, como llamemos. Para el cristiano no. Es sobre todo para el cristiano que ora y que busca de Dios. ¿Por qué? Porque al pedirle que Él haga su voluntad, Él mueve circunstancias. Pone personas, saca personas, te lleva, te mueve, te guía, te dirige. No existe más suerte para nosotros.
Él está cumpliendo su voluntad en mí porque yo la anhelo. Cumple tu plan en mí. Por eso que cuando tú buscas la voluntad de Dios, Él te dice la iglesia que debes congregarte, el pastor que debes sujetarte, Él te dice cómo debes estar y Él va moviendo circunstancias, tu llamado, tu ministerio, tus dones, todo Él va moviendo y va cumpliendo lo que dice, hágase tu voluntad. Entonces, por eso es importante ser una persona espiritual que camina en el espíritu, que ora, que busca para ser sensible a su voz y siempre caminar en su voluntad y no salirnos y caer en la carne o el engaño de los hombres, porque hombres nos pueden engañar y de repente estamos pensando que estamos en la voluntad de Dios, pero a veces en realidad estamos fuera, haciendo o nuestra voluntad o la voluntad de hombres nada más. ¿Entiendes? Entonces, cuando oramos y buscamos de Dios, hágase tu voluntad, Él la va a producir, no yo, Él. Y de ahí que vamos caminando, como dice en Proverbios, reconócelo en tu camino y Él enderezará tu senda. Me voy dando cuenta que realmente Él está moviendo mis caminos, mis sendas, mis circunstancias, que no vivo por suerte, que no es casualidad que yo esté aquí en Peniel, que no es casualidad que usted esté ahora aquí así. O sea, Él lo está moviendo todo. Porque tú anhelas su voluntad, entonces Él se encarga. Vemos todo en la Biblia, lo vemos así. La vida de José fue llevado a la cárcel, pero Dios estaba manejando todas sus circunstancias. Lo que hacía José era responder correctamente a las circunstancias y aceptaba la voluntad de Dios y él se rendía. Pero él nunca se amargó, nunca se frustró porque entendía que caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo, todo lo que me sucede está, el Padre lo está moviendo para que se cumpla lo que está escrito de mí. O sea, el Padre movía todo. Está el burrito allá, la cosa aquí, y todo lo que estaba escrito de Él se iba cumpliendo al pie de la letra, porque Dios tiene el poder de mover las circunstancias como Él quiere, cuando tú anhelas su voluntad. Y es por eso que ahí Isaías 53, la voluntad de Jehová será en Él prosperada. O sea, si yo en Cristo anhelo hacer su voluntad, Él va a prosperar, va a hacer que su voluntad poco a poco se vaya cumpliendo en mi vida. Amén. Y eso es maravilloso. La voluntad de Dios es preciosa. Bendito sea el nombre de Jesús. De ahí que poder entender, y eso es lo que esta mañana yo quiero que usted se guarde, la voluntad de Dios en Cristo será prosperada en mi vida. Amén. Lo que nosotros tenemos que hacer es anhelar. Dejar nuestro orgullo a un lado, dejar de decir yo sirvo a Dios a mi manera, rendirte, y vale la pena. Y cuanto más joven una persona se rinde a Dios, más alcanzará la felicidad, el plan. Ya te dije, la felicidad está en el nivel de la voluntad de Dios que tú alcances. Entonces, cuanto más joven, más alcanzará. Cuanto más atrasas tu rendición a Dios, cuanto más tardas en convertirte, dejar tus caminos, dejar tu orgullo y de una vez humillarte y de una vez obedecer lo que está en su palabra, entrar en esa voluntad, hermano, más vas a alcanzar. Más vas a alcanzar. Ay, pero ya estoy viejito y ahora, ¿qué voy a hacer? Si ya te queda poco tiempo, peor, pues ya fuiste tonto toda tu vida, no sea lo último que te queda. Por lo menos en lo último alcanza algo, pero alcanza algo, porque eternamente vas a hacer lo que lograste alcanzar aquí en la voluntad de Dios. ¿Comprende? El nivel de lo que alcanzaste de la voluntad de Dios aquí define tu eternidad. De ahí que no hay cosa más importante en la vida del ser humano que hacer la voluntad de Dios. Y saber que estás en la voluntad de Dios. Una oración que siempre le digo, Señor, yo quiero estar en el lugar donde tú quieres que yo esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga, haciendo tu voluntad. Yo quiero tu perfecta, hay la voluntad permisiva. Hay cosas que Dios permite que no son su perfecta voluntad. Ya estás en Cristo, te convertiste, Él te salvó, Él tuvo misericordia, pero no te rindes a la perfecta voluntad, entonces entras en la voluntad misericordiosa o permisiva de Dios. Y esa no es perfecta, esa no es muy agradable que digamos. Lo ideal es que tú busques la perfecta y agradable voluntad de
de Dios. Y esa voluntad va ordenando tu vida. Por eso que en nuestras vidas sin Cristo las personas se vuelven un caos, divorcio, hijos, todo es un caos. Pero cuando te alineas a la voluntad de Dios, todo se va ordenando. Todo se va ordenando poco a poco, ¿no? Ahora, lo ideal es que si te conviertes joven, pues mucho mejor, ya caminas ordenado. Y entonces, hermano, debe anhelar. ¿Cuántos anhelan la voluntad de Dios? Anhélela con todo su corazón. Y busque estar seguro que lo que usted está haciendo ahora es la voluntad de Dios. Busque, clame, ore, que Dios siempre te confirme que lo que tú haces, que lo que tú quieres es la voluntad de Dios. Porque es hermosa su voluntad. Amén. Yo quiero estar en el lugar que tú quieres que yo esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga. Como decía Jesús, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo digo lo que el Padre me dice que diga. Esa es la perfecta. Jesús es el mayor ejemplo de alguien que caminó en la perfecta voluntad. Dependencia, oración, ayuno y búsqueda del Padre. Y saber que me muevo por Él, bajo su dirección, su sabiduría, su guianza. Y todo lo va guiando Él. Todo lo va guiando Él. Cuando somos niños espirituales, necesitas de personas que te ayuden a entender la palabra, a comprender y crecer. Y por eso la Biblia nos manda a sujetarnos a pastores, a líderes. Y debes ser obediente a tus pastores y a tus líderes. Pero la voluntad de Dios no es que te quedes siempre así. Que tú vayas madurando y tú aprendas a depender de Dios. Porque ni un líder ni un pastor sabe precisamente lo que Dios tiene para cada uno. Nosotros solo somos colaboradores de Dios, nada más. Y es ahí donde muchas sectas y hombres engañan y en nombre de Dios crean dependencia a los hombres. No. ¿Sabe, hermano? No siga al hombre. Yo no tengo ni un discípulo. Lo que yo hago es discípulos para Cristo. Amén. Yo gané, tengo un discípulo. Ese G12 hace eso, ¿no? Mis discípulos. Eso es falsa doctrina. No existen mis discípulos. En la Biblia no existe eso. Más bien dice, en Hechos dice, lobos rapaces que traen los discípulos para sí mismos. Esos son esas sectas, esa gente que quiere dominar a las demás personas en nombre de Dios para explotarla o para algunos intereses personales. No, yo no quiero que tú hagas mi voluntad, yo quiero que tú hagas la voluntad de Dios, te rindas a Él y sirvas. Y si es voluntad de Dios que te vayas a otros lados, que te vayas, porque eso es lo que Dios quiere. En realidad, ¿sabes qué, hermano? Por eso es más bien la voluntad del hombre, no tener grandes iglesias, megas iglesias y tener a todo el mundo sujetos a ellos. No, esa es la voluntad del hombre. Cuando la Biblia dice, id y haced discípulos a las naciones. Más bien yo tengo que discipularlo para que se vaya, no para que se quede. Que aprenda, madure y dependa de Dios y que Dios te guíe y un día te vayas a hacer misiones. Es el verdadero discipulado. Amén. Que usted dependa de Dios, ¿no? Entonces, ese es madurez, ese crecimiento. Por eso que tú tienes que aprender a depender. Por eso tanto te animamos a orar, a ayunar, leer la Biblia. Por eso que toda esta secta, hermano, y todas estas religiones no leen la Biblia o te la leen a su manera. ¿No? Te voy a leer la Biblia. Los testigos de Jehová te leen la Biblia, pero a su manera, según las atalayas, y son gobernados por 12 gobernantes allá en Washington, en Estados Unidos. No en Washington. Pero son simplemente un cuerpo gobernante que maneja millones de personas a su antojo. Porque no les enseñan a depender de Dios y no los hacen libres, los hacen esclavos de los hombres y por eso les prohíben saber otras cosas, escuchar otras cosas. Pero cuando tú eres libre y estás rendido a Cristo, hermano, usted es guiado por Dios, no por el hombre. Usted es libre. Igual es los católicos. Perdón si hay algún católico, yo he sido católico toda mi vida, pero nunca leí la Biblia. Nunca me enseñaron a depender de Dios. Desde el Vaticano manejan toda esa religión. Y le dicen qué creer y qué no creer, y qué hacer y qué no hacer. No comas carne en Semana Santa. ¿Por qué no? Pues si la Biblia dice que prohibirán comer carne, comer ciertos alimentos. No se casa el cura. ¿Por qué? Si la Biblia dice que el pastor debe ser casado. Pero la gente está ciega e ignorante. Por eso que mi intención, hermano, no es que tú te rindas a mí y que menos te rindas a ningún hombre. Ríndete a Cristo. Pero la Biblia dice que me sujete a mis pastores. Te sujetas a pastores que sean de Dios. Y te le sujetas en un sentido de obediencia. Pero tú tienes que madurar y crecer y depender de Dios.
Aquí ya vemos pastores, muchos pastores, y ya yo no estoy diciendo, ore, ayune, haga, venga, no haga. Ya son gente grande, madura en el Señor, ya tienen sus propios ministerios, ya crecieron, ya se fueron, pero quedamos ligados en un sentido de amor, de amistad. Ya no, usted es un rebelde, en un sentido, que si usted no viene, usted está en pecado. No, ya son gente madura que tienen que actuar por amor. ¿Me entiende? Porque la voluntad de Dios es que crezcamos. Y sabe, cuanto más depende de Dios, más la voluntad de Dios prosperará en ti. Y nunca vas a caer en el engaño de los hombres. Yo me sujeto al ministerio, me sujeto a Peniel, al pastor Reuel, porque sé que esta obra es de Dios, sé que el hombre, la visión y el pastor Reuel es un hombre de Dios. Pero si un día se tuerce, adiós, nos vemos, nos sigo al hombre. ¿Me entiende? Porque yo quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y Dios tiene la voluntad para cada uno. Amén. Por eso que yo no puedo estarte diciendo. Hay gente que usa el temor como una forma de gobierno, ¿no? No, que si usted mira esto, usted es libre, hermano. Si Dios te manda a irte, ¿quién soy yo? ¿Seré yo Dios para decir si Dios, pastor, mire, cualquier cosa por ahí, esa iglesia, si el Espíritu Santo, por eso yo no te dice que vayas a otro lado, usted es libre. ¿Quién soy yo para oponerme al Espíritu Santo? Pero eso también los que vienen acá, que los traiga Dios. Que no vengan por otro propósito, sino que yo quiero que tú estés aquí porque tengas convicción que Dios te trajo a Peniel y que estás aquí porque esa es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? No porque el pastor me obliga, porque si estoy aquí, si no estoy aquí me voy a ir al infierno. Nada que ver con eso. Amén. La voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Y vale la pena hacer la voluntad de Dios. Ser guiado por el Espíritu, porque Dios tiene lo mejor para cada uno. Vamos a rápido ya para ir terminando. Romanos 12:1. Te voy a enseñar, ama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es preciosa, el plan que Dios tiene para cada uno es precioso. Unos serán misioneros, pastores. De repente Dios quiere usarte en tu trabajo, que tú prosperes y apoyes la obra con tu negocio, que lleves el evangelio a través de tu negocio. No sé, cada uno, Dios tiene una voluntad perfecta para todos. Y no es la voluntad del pastor, es la voluntad de Dios para tu vida. Amén. De una forma general, sí, hay principios que son dados para todos. Pero la parte específica, por eso es que, hermano, yo soy muy a eso de profecías, yo le tengo miedo. Ya hemos tenido esos casos, ¿no? Dice el Señor que te vas a casar el año que viene. Ya tuvimos caso de eso y nunca se casó la hermana. Dice el Señor que ese trabajo no es para ti, ese otro es para ti. No, no funciona así. Así que tras que escuche profecía, levanten las antenitas. Porque puede ser, la profecía nunca es para dirigir tu vida personal. Nunca. La profecía es dada para consolar, edificar y exhortar. Y no para guiar tu vida personal. Porque si no tienes cuidado vas a ser guiado por el hombre pensando que estás haciendo la voluntad de Dios. Por eso el cristiano no es guiado por la profecía, es guiado por el Espíritu Santo y por la palabra. Amén. Eso te enseño para que se haga la voluntad de Dios y no caigas en las mentiras del diablo. Especialmente las mujeres son fáciles a caer en ese misticismo y Dios está diciendo, claro, si Dios dice ya todo el mundo tiene que obedecer porque Dios dice. Aquí vino un profeta sin vergüenza queriéndomela charlar. Que Dios dice, que Dios dice que te salga fuera de aquí, hombre charlatán, ni siquiera te conozco y yo me voy a sujetar a ti. No conozco tu fruto, no conozco tu vida y ahora querés que yo me sujete a tu burrera, le digo. Pero entonces Dios va a maldecir tus hijos y tu esposa. Peor aún, sálgase de aquí, le digo. Esto viene del diablo. No me la charla. Que venga en nombre de Dios. Y ahí la persona tiembla. Ay, sí, Dios me va a decir. Y Dios me dijo que haga esto, que haga lo otro. Nada que ver. Yo sé quién soy y sé que lo que aquí está escrito no se mueve. Amén. Que me diga lo que le dé la gana al hombre. A Dios le tiemblo, al hombre no. Aunque diga ser hombre, sea quien sea. Sea quien sea. Amén. Porque la palabra de Dios no se mueve. Los hombres hacen lo que quieren. Por eso nos sujetamos a Dios y a su palabra y nadie te la charla. Yo quiero que la voluntad de Dios en mí prospere. No la voluntad de peor de un sinvergüenza que ¿de dónde vendrá?
¿De dónde vendrán esos charlatanes? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Mira, aquí hay principios para hacer la voluntad de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. O sea, entréguese la adoración. Cuando vienes aquí al altar a ofrecer tu vida, Señor, si es tu voluntad que sea misionero, lo que tú quieras de mí, haz. Cuando tú te estás rindiendo, ese es el culto. Culto es adoración y adoración es rendirse. Rinda vuestros cuerpos, así como entregábamos nuestros cuerpos al pecado, ahora lo entrego a Dios para que Él haga su voluntad. Antes lo entregaba al diablo y al pecado para que ser usado para muerte, ahora para vida. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siga. Entonces, cuando hacemos eso, cuando nos rendimos al Señor, no os conforméis a este siglo, o sea, no quiero nada de este mundo. Ahí siglo representa a este mundo. O sea, Señor, no quiero yo vivir en los parámetros de este mundo ni acomodarme. Por eso es que muchas personas no hacen la voluntad de Dios, porque ven la vida desde los parámetros del mundo. Pero los valores de Dios son muy opuestos a los valores del mundo. Los valores de Dios son eternos, los valores del mundo son terrenales y pasajeros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú te rindes al Señor, tú vas a ir comprobando. Por eso te digo, Dios no te lo revela de un día para otro todo lo que tiene para ti, porque Él quiere dependencia, quiere que camines con Él y vas caminando y vas comprobando. Por eso es que lo que es de Dios, cuando realmente tienes el Espíritu, es perfecto y es agradable. Te trae paz. Porque sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios. Estás en el lugar. Por eso cuando, pastor, no sé, qué sé yo, tantas situaciones, no, mi iglesia se cerró, no sé dónde congregarme. ¿Qué es lo primero que yo le digo? Vaya a una iglesia, vaya a otra, busque. No le digo, véngase aquí, vaya. Y donde Dios te ponga paz, te confirmes, ahí quédese. Porque la perfecta y agradable voluntad te da paz. Siente que hay algo agradable, te sientes bien allí. Entiendes que esa es que la voluntad de Dios es que estés ahí. Y por eso cuando algunos hermanos se salen en desobediencia y van a otras iglesias, no se sienten paz, porque están actuando en desobediencia. ¿Cristiano puede desobedecer? Sí. Y por eso muchos no alcanzan en la plena voluntad de Dios, porque viven en desobediencia siendo cristianos. Ahora, la voluntad de Dios, ¿qué es? Perfecta y que produce agrado. Por eso que cuando hacemos la voluntad, hermano, te sientes feliz. Cuando ves tu vida pasar y los años van pasando y has hecho la voluntad de Dios, te sientes feliz. Vale la pena servir a Dios, realmente es agradable. Ver los frutos, ver el amor, la entrega, el sacrificio que tú haces para el Señor y para las personas, después te llena de gozo. Y te sientes feliz y dices, valió la pena hacer la voluntad de Dios. Sí hubo renuncia, sí hubo sacrificio, sí, como Cristo, pero todo eso produce gozo. Porque hiciste lo que Dios quería que tú hagas. Salmos 48, rápido. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Realmente cuando hacemos la voluntad de Dios nos agrada, nos sentimos felices. Qué linda es hacer lo que Dios quiere. Qué lindo es estar en el plan de Dios. Así como era horrible la vida sin Cristo, es hermosa la vida en Cristo en obediencia. El cristiano, para ser bendecido, tiene que ser obediente. El problema es que muchos no se rinden a la obediencia a Cristo. Como decía Pablo, por esto oro, ayuno hasta que vuestra obediencia sea perfecta. Eso está en 2 Corintios 10:4 en adelante, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, hasta que vuestra obediencia sea perfecta, decía Pablo. O sea, por eso ayunamos y oramos por las personas que son rebeldes, hasta que entiendan y se sometan y Dios quebrante sus caminos y ellos puedan rendirse a la obediencia a Cristo. Pero Pablo oraba por cristianos desobedientes, entonces también oramos por muchos cristianos que a veces les cuesta rendirse a la voluntad de Dios.
derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. Por eso es orgullo, ¿no? Toda desobediencia es orgullo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo, no es al pastor, es a Cristo. Que la gente se someta a Cristo, a Él, ver vidas rendidas al Señor, eso es hermoso. Y ese es nuestro anhelo, para que todos sean felices dentro de la voluntad. Vamos, estamos viendo versículos que muestran lo hermoso que es la voluntad. Y debemos anhelar, Juan 4, 32 al 34. Debemos anhelar la voluntad de Dios más que la comida, hermano. Por eso ayunamos, para que se cumplan los planes de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener hambre por la voluntad de Dios. Anhelarla, buscarla, desear. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Señor, muéstrame, guíame. Tú hiciste un plan. Yo quiero estar dentro. Quiero que me guíe. No me quiero desviar ni a izquierda ni a derecha. ¿Sabe qué? Por eso es que cuando somos cristianos, tienes que entender que la desobediencia tiene un peso muy fuerte. Ya no es como en el mundo. ¿Entiendes? Porque basta desviarte. Es como un camino. Basta que te tuerzas unos grados para un lado y todo se sale del camino. Por eso es fácil desviarse del camino cristiano real, verdadero. Porque basta desviar un poquito la palabra o algo que no, una decisión mal tomada. Cada paso que tomes tienes que orar, hermano. Porque una decisión mal tomada te desvía del camino. Y después tienes que dar la vueltanga para volver para atrás y empezar. Entonces, yo quiero estar en el lugar que tú quieres que esté, haciendo lo que tú quieres que haga. El rey David, un pequeño descuido. El hombre que deseaba tanto la voluntad, hacer tu voluntad me agradó. Sin embargo, un día cuando él tenía que ir a la batalla, no fue. Se descuidó, no hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que él vaya a la batalla. Se quedó, tomó vacaciones cuando no las tenía que tomar. Pero como el diablo no toma vacaciones, como digo, estar donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer en el tiempo que Dios quiere que esté. Porque hay tiempo que Dios quiere que vacaciones. Sí, quiero estar en ese momento haciendo eso. Pero cuando Dios dice tiempo de batalla, todo tiene su tiempo y en su tiempo todo es bueno. Pero es en el tiempo de Dios. Me salgo de los tiempos y también salgo de la voluntad. Y David se quedó y le costó grave 25 años el resto de su vida. Ya fue sufrimiento por una desobediencia, simplemente por no haber ido donde tenía que ir. De ahí que paso a paso quiero hacer tu voluntad. No quiero tomar decisiones a la ligera. Todo lo que hago quiero que sea guiado por tu espíritu y hacer tu voluntad. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, dice Jesús, que vosotros no sabéis. Siga. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien que comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús quería más que la comida, hacer la voluntad del Padre y que se termine la obra. O sea, no quería dejarla a media. Y eso que él sabía que el fin de la obra era la cruz. Jesús anhelaba la cruz en un sentido de la obediencia a Dios. No como hombre, no como sufrimiento. Si puedes, pasa de mí esta copa. Pero en el sentido de hacer la voluntad de Dios, sí lo anhelaba. Entonces, que seamos como Jesús. Que la voluntad de Dios sea más importante que la comida. Quiero tu voluntad. Y si es voluntad de Dios que ayune, pues ayuno. Y es voluntad de Dios. Y el ayuno nos ayuda mucho a buscarla, a entender, a discernir la voluntad de Dios. Porque nos volvemos más sensibles al mundo espiritual. Y ahí podemos darnos cuenta por el espíritu lo que no es de Dios. Lo que pasa es que la mayoría de hay gente que viven desintonizada. Ya, damos un ejemplo. 95.5, digamos, la sintonía de Dios, pero otros están en 103.2. Entonces lo que escuchan es la sintonía de su carne. Escuchan lo que le pide la carne, ¿no? Afanes, deseos, qué sé yo. Están escuchando la voz de otro porque no están en sintonía. Pero cuando ayunas y oras, te alineas a la sintonía del Espíritu. Entonces empiezas a entender y a sentir lo que Dios siente. Que para Dios es importante las almas que van al infierno. Y empiezas a ver lo que antes no tenía valor ni priorizabas porque estabas en otra sintonía. Te alineas a la voluntad de Dios en el Espíritu. Entonces empiezas a evangelizar, empiezas a buscar los caminos eternos. Busca la voluntad de Dios, que no es la voluntad del hombre. Isaías 50 mire qué dice, qué pasa cuando el hombre vive en ese desintonizado. Isaías 55, 7 al 9, rápidamente.
deje el impío su camino. ¿No ve? Por eso que el hombre que hace su propio camino se vuelve impío, es egoísta, porque el hombre ya es egoísta, entonces su camino es malvado. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios vuestro, el cual será amplio en perdonar. Siga. Porque, ¿por qué debe arrepentirse el hombre? ¿Por qué debe dejar sus caminos? Porque mis caminos no son, pues mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios están aquí en la palabra. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces el hombre en su orgullo hace su propio camino. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo quiero esos caminos altos, yo quiero los pensamientos eternos de Dios y no mis caminos terrenales, humanos, egoístas, malvados. Quiero estar alineado a la voluntad de Dios. Quiero esos caminos, quiero que se haga en mí su voluntad. Y la voluntad de Dios son las cosas eternas. Por eso que la voluntad de Dios es que vamos misioneros. Muchas veces renunciemos a muchas cosas, que prediquemos, que vamos. O sea, es otra. El camino de Dios está basado en las cosas eternas. Y es por eso que te trae satisfacción. En cambio, los caminos terrenales son todos pasajeros. Solo piensan aquí, no piensan que se van a morir. En su casa, en su auto, en su esto. Pero todo eso se acaba. Y está bien que trabajemos y seamos responsables, pero aún eso, aplícalo para predicar. Y si Dios quiere que prospere financieramente, que sea para hacer misiones, para ayudar a la obra. Pero siempre entender los caminos eternos. Abra su Biblia en Salmo 134, versículo 23. Realmente la voluntad de Dios es maravillosa. Es perfecta, es agradable, es alta, es eterna, es lo mejor. Y por eso debemos anhelarla, buscarla, desear la voluntad de Dios. Ya no ser más desobedientes ni rebeldes. Ya fuimos, ahora ya no. En Cristo yo quiero rendirme a su voluntad y que Él haga en mi vida su voluntad. Amén. Cumple para que cuando yo llegue a viejo yo pueda morir con satisfacción de haber hecho lo que tenía que haber hecho. La mayoría mueren arrepintiéndose de todo lo que no hicieron, pidiendo perdón a las 2 esposas que tienen a su lado, pidiendo perdón a los hijos que abandonaron. No, yo no quiero morir así, hermano. Yo quiero morir satisfecho de haber hecho lo que tenía que hacer. Amén. Con el gozo y la dicha. Ya me arrepentí a mis 19 años. Ya ese perdón ya lo hice. No tengo que esperar para morirme. Ahora lo único que quiero es hacer la voluntad de Dios. No, Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce porque mira, Señor, si mis pensamientos no son altos como los tuyos, si mis caminos no son los tuyos, mírame, apártame, sígalo. Esa es una oración que debemos hacer. Y ve si hay en mí camino humano, terrenal, perverso, egoísta, y guíame en el camino. Ese camino quiero, esa voluntad, los propósitos eternos, su reino primeramente, su voluntad, los tesoros en el cielo, las almas para Cristo. Eso quiero, eso anhelo, y que mi corazón no se desvíe por caminos terrenales y pasajeros, que no quiero salir de la voluntad. Y hay muchos pastores que se han salido, que andan ahí predicando prosperidad y que tienen que tener casa, auto. Eso ya se desviaron de los caminos eternos, han cambiado sus prioridades. Han cambiado el camino de Dios por camino de hombre y tuercen las escrituras. Mas Dios nos guarde en obediencia y nos ayude a buscar su voluntad. Amén. Y gloria a Dios. Con eso vamos acabando la primera parte. Ahora entrando. Amén. No hay tiempo, hermano. Había mucha tela para cortar en este tema, pero en otro rato. Solo quiero dejarle 2 Timoteo 4:7, un ejemplo. Jesucristo buscó la voluntad del Padre y cuando Él murió, Él dijo, consumado es. Feliz. Qué lindo poder decir, hice lo que tenía que hacer.
¿sabe? Anhela hacer la voluntad de Dios y llegar al último de tu día. Esto que dijo el apóstol Pablo, hace muchos años le dije, Señor, quiero que mis últimas palabras, si tú no vienes antes de morir, quiero expresar estas últimas palabras. Que las palabras del apóstol Pablo sean mis palabras. Y esa es una meta y un anhelo que tengo en mi corazón. Poder decir, he peleado la buena batalla. O sea que si usted no ha peleado en esta batalla de la fe, si no ayuna, si no ora, si no echa fuera demonios, nunca diga que peleó. ¿Ya? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Corrió la carrera de la fe. Siguió este camino maravilloso. He guardado la fe. No se apartó ni a izquierda ni a derecha. Permaneció en la fe de Cristo. Siga. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso dijo Pablo antes de morir. Y que cada uno pueda decir como él, ¿no? Llegar al final de sus días, alcancé la voluntad. Pablo no dijo, he tenido esposa, he tenido esto. La mayor satisfacción es que había hecho la voluntad de Dios. Y si tuvo esposa, que probablemente no la tuvo, si esa esposa lo ayudó a cumplir, fue de bendición. Amén. ¿Cómo te gustaría llegar al final de tus días? Ahora, hay ciertos principios que son voluntad de Dios, ciertas disciplinas que solo te las voy a mencionar, 5 de ellas, solo mencionar, que sé que es voluntad de Dios, porque hay ciertas cosas que no necesitas orar si es la voluntad de Dios. Por decir un ejemplo, Señor, es tu voluntad que me case con la vecina que no es creyente. No ores por eso, nunca. Porque Dios no tuerce su palabra, ¿entiendes? Porque la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Señor, es tu voluntad que haga un negocio con una persona no cristiana. Nunca, porque no es voluntad que te unas en yugo desigual con impíos. Puedes trabajar para mundanos, puedes contratar mundanos, pero nunca hacer negocios con mundanos, porque no es voluntad de Dios. Porque te vas a prender sus malas mañas. Entonces hay ciertas cosas que ya están escritas, que de alguna forma te dan un parámetro general para guiar tu vida. Por eso el Salmo 119 dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara a mis pies, la palabra, mis pies, cada paso que doy debe ser conforme a la palabra. Y la palabra ilumina mis pies, el paso diario. ¿Entiendes? Lámpara a mis pies es tu camino, lumbrera. Los barcos, para conocer su destino, tenían lumbreras que le decían, allá está el puerto. La palabra me alumbra el día a día y también me dice dónde tengo que llegar. Lumbrera a mi camino. ¿Entiendes? Entonces yo vivo día a día en la voluntad de Dios, apuntando a la meta, que es llegar a la presencia de Dios. Cristo, allá, la meta. No me desvío ni de aquí para allá. Hay una lumbrera. Y esa palabra es lo que hace eso. Entonces hay cosas que si no están en la palabra, además es que ores. ¿Entiendes? Entonces hay ciertos principios, disciplinas bíblicas que sí o sí vas a tener que practicar. Por decir, el trabajo es voluntad de Dios. El que no trabaja, no coma. Yo no quiero trabajar, por eso me hago pastor. Mentira, el pastor es el que más trabaja. Flojos que se entran al ministerio para hacer del ministerio una forma de vida. No funciona. Todos trabajamos aquí. El pastor tiene que trabajar igual que cualquier otra persona, pero más en un sentido espiritual. Pero él tiene que moverse. ¿Ya? Todos. El que no trabaja, no coma. Entonces el trabajo es un principio. El orar es otro principio que es voluntad de Dios. Tienes que llevar una vida, disciplina de oración. Diezmar es voluntad de Dios, porque allá lo dice, pruébame, trae vuestros diezmos, probadme en esto. Entonces es voluntad de Dios, porque está escrito en su palabra. Ayunar es voluntad de Dios, ¿ya? Aunque no te manda específicamente a ayunar, pero te lo insinúa como algo para que tú tienes que caminar en el espíritu, ¿ya? Pero vemos el ayuno como una bendición. Congregarse, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Es voluntad de Dios que estés aquí los domingos, es voluntad de Dios, porque la Biblia lo manda. Entonces hay cosas que tienes que obedecer y en esa obediencia Dios va guiando tu camino. Tan sencillo como eso. ¿Me entiendes? Obedecer a tus pastores, Hebreos 13:17. Cuando los hombres son de Dios, te sujetas a ellos, porque es voluntad de Dios. Entonces son ciertos principios que están ahí que te ayudan a guiarte en la voluntad de Dios. Amén.
la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es maravillosa. Ayer tuvimos, por la gracia de Dios, con mi esposa hemos festejado nuestros 25 años, ¿ya? De matrimonio, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y no es importante, no somos nosotros. Yo quiero mostrarles un video. En un principio no dije, no, porque es muy personal este video, o sea, son cosas de nosotros, digamos, ¿no? Como no queremos echarnos flores, no queremos que nadie, o sea, si algo logramos fue por su gracia y por su misericordia. Pero el Espíritu Santo me puso que nosotros fuimos puestos para ser ejemplo. Y una de las cosas que más, ahora cuando yo pienso en mi historia, de mi vida, desde que conocí a Cristo, desde mis 19 años que sirvo y sigo al Señor fielmente por su gracia y por su misericordia, lo lindo que es hacer su voluntad. Y cómo realmente cuando haces su voluntad, Dios tiene lo mejor para cada uno. Y vale la pena, hermano, porque pasan los años y tú dices, el hacer tu voluntad me agradó. Pude haber hecho lo que sea, haber seguido mi comparsa, ser un cristiano carnal, no sé, pero nos rendimos a la voluntad de Dios y sabe, te hace feliz. Y desde esa perspectiva yo quiero mostrarles este video, un poco un resumen de nuestras vidas hasta este punto, para gloria de Dios y que realmente vale la pena. Y simplemente para hacer ejemplo. Ahora lo que Dios tiene para cada uno es, pero lo que es importante es que es lindo y es hermoso. Lo que Dios tiene para todos nosotros. Amén. Que Dios haga su voluntad y que usted la anhele como lo más precioso, especialmente jóvenes. No desperdicien su juventud, ríndanse al Señor. Y aunque son pocos los jóvenes que quieren rendirse, pero vale la pena después. Vale la pena servir al Señor desde la juventud. Solamente yo quería decirte por si no sabías que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es.
puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y delante de todos los testigos, declaro que ustedes son esposo y esposa, unidos en el Señor. Que el Señor les bendiga. Voy a ser papá. Que todos puedan percibirlo. Flecha quiero ser en tus manos. Quiero que brilles en mí y todos puedan verte a ti. Ven papá, y muéstrate en mí. Ven papá, y muéstrate en mí. Señor, háblame, y habla a través de mí. Señor, úsame, para eso estoy aquí. Ven papá, y muéstrate en mí. Ven papá. Ay, mi princesita. Hola, Raquelita. Hola. Ay. Hola, Raquel. Ven papá, y muéstrate en mí. Ven papá, y muéstrate en mí. Ven papá, Pareció para
corazón reprimido y estas lágrimas no son por el gas. Quisiera expresar todo lo que siento yo en esta canción. No es exactamente miedo, es impotencia o qué sé yo. Veo abusos y justicia, respondemos con valor y firmeza. A ti clamaré, roca mía, castillo mío, me llena de fe. Aunque ande en valle de muerte, yo no temeré. Jehová eres mi refugio, conmigo estarás. A ti clamaré, roca mía, castillo mío, me llena de fe. Aunque ande en valle de muerte, yo no temeré. Jehová eres mi refugio, conmigo estarás. Conmigo estarás. A ti clamaré, roca mía, castillo mío, me llena de fe. Aunque ande en valle de muerte, yo no temeré. Jehová eres mi refugio, conmigo estarás. A ti clamaré, roca mía, castillo mío, me llena de fe. Aunque ande en valle de muerte, yo no temeré. Jehová eres mi refugio, conmigo estarás. Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No, no, no. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Cada uno está escribiendo su propia historia, y allá en el cielo se contará. Y aunque no se cuente aquí, allá se contará. Busquemos la voluntad de Dios. Amén. Y cuanto más joven, mejor.